Un empleado tiene un salario de $35.500 por año. Al empleado se le promete una recaudación de $2.750 cada año subsiguiente. Encuentre las ganancias totales en un período de 8 años. Así que lo primero en reconocer sobre esta pregunta es tratar de encontrar las ganancias totales en un período de 8 años, no encontrar el salario en el 8º año, y por lo tanto estamos encontrando una suma parcial de una serie, no un término en una secuencia. ¿Y por qué el salario aumenta a $2.750 cada año? Estamos encontrando una suma parcial de una serie aritmética, y por lo tanto estaremos utilizando las fórmulas dadas a continuación, donde esta sub n es la suma parcial de los primeros términos en una serie aritmética, d es la diferencia común y a sub n sería el número término en la secuencia o serie. Porque el salario del primer año es $35.500. A sub 1 igual $35.500. El salario aumenta $2.750 cada año. Y por tanto la diferencia común de igual $2.750. Y esto es positivo, porque el aumento está aumentando el salario cada año. Nuestro objetivo es encontrar las ganancias totales en un período de 8 años, por lo que estamos intentando encontrar el sub 8 o la suma de los primeros 8 términos de esta serie aritmética. ¿Y por qué estamos buscando ese sub 8? Esto también nos dice n igual 8. Ahora si miramos nuestras fórmulas de nuevo, aviso como la fórmula de suma parcial requiere que nosotros tenemos a sub 1, que tenemos, pero no tenemos a sub n, que en este caso, sería a sub 8. Comenzaremos determinando a sub 8. Y luego encuentre la suma parcial, s sub 8. Aviso de cómo hay dos fórmulas para a sub n, pero esta última fórmula requiere que tengamos a sub n, 1, o en este caso a sub 7, lo que no tenemos. Así que usaremos esta fórmula aquí para encontrar a sub 8. A sub 8 igual a sub 1, 35.500 más la cantidad n, 1 igual 8, 1. X la diferencia común de, que es 2.750. Tenemos 35.500 más 7 por 2.750. So 35.500 más 7 por 2.750 nos obtiene a sub 8, que es igual a 54.750. Este sería el salario durante el 8º año. Y ahora, tenemos toda la información que necesitamos para encontrar las ganancias totales. Más de un período de 8 años, o S sub 8. Esto es igual a n dividido por 2, que en nuestro caso sería 8 dividido por 2. X la cantidad a sub 1 más a sub n igual 35.500 más 54.750. Volvamos a la calculadora. Aviso aquí, tenemos 8 divididos por 2 igual 4. Así tenemos 4x la cantidad 35.500 más 54.750 igual 361.000. Entonces, si S sub 8 igual 361.000, eso significa que este empleado ganó $361.000 en un período de 8 años. Espero que hayas encontrado esto útil.